Un cordial saludo para todos y todas. Sean bienvenidos una vez más a este espacio que consta pues de una serie de videos que estamos haciendo en el Centro de Estudios Stanislao Zuleta, que sirven como exposición de la lectura de Marx en este texto, pues que es la introducción general a la crítica de la economía política, y a su vez pues la lectura de Zuleta que Zuleta hizo de este. Mm, bueno, el día de hoy vamos a continuar pues como con la lectura que les venía diciendo, y vamos a empezar con este acápite que se llama la relación general de la producción con la distribución, el cambio y el consumo. Recuerdo pues que nosotros veníamos de haber empezado pues como con la distribución en general, eh, y la primera parte que habíamos visto pues de la producción había sido el tema de los individuos autónomos y cómo Marx se antepone pues a esa idea con su idea pues de que somos sociales per se, y esa oposición entre individuos y sociedades ideológica pues en sus términos. Mm, y luego habíamos pasado por esta eternización de las relaciones de producción históricas en esa modalidad pues que tiene la economía burguesa de presentar las cosas de forma general, haciendo abstracción de las diferencias, que es donde se juega para Marx el punto central de las estructuras pues precisamente. mm, bueno, entonces es especie de pequeño recorrido, y ahorita pues Marx dice que antes de como continuar con el análisis de la producción, no sé por qué lo dice así, porque todavía lo vamos a hacer, pero bueno, no lo vamos a hacer ya como en la forma general o como la venimos viendo, sino que ahora se trata de la producción en relación con otros elementos de la economía, mm, que van a ser pues la distribución, el cambio y el consumo. Zuleta, pues que siempre hacen análisis tan buenos, en este texto especialmente dice pues como cuál es el camino que siguió Marx de exposición, y a mí me parece pues muy bueno, lo voy a seguir para que abordemos el texto desde ahí. Entonces Zuleta en este parrafito pues el que presenta, a este me estoy refiriendo, estoy resaltando en morado, de cómo procede pues Marx. Entonces dice, primero se muestra la exposición propiamente de los economistas pues, a partir de Marx, es decir, cómo presentan las tesis y cómo entienden entonces ellos la economía y la relación, específicamente pues la relación de la producción con estos otros tres elementos. Y dice que incluso en la misma presentación de los mismos se va distanciando críticamente mediante pues esa parodia que hace del estilo del manual de la economía. Ya vamos a ver por qué. Luego señala la no pertinencia lógica. Marx pues hace eso a través de ese señalamiento del silogismo que vamos a ver también. Y pues por ahí derecho, al señalar esa no pertinencia lógica, hace una crítica eh, de la misma, mostrando pues que lo que hay detrás de ese error es, digamos, algo de un orden ideológico, pues como lo entiende Marx, es decir, como una suerte, no sé, de falsa conciencia, de un error que, que, que parte de ver cómo las cosas se presentan en primera instancia, y también que ese cómo se presentan las cosas en primera instancia
es una defensa implícita del orden de cosas, pues porque también se naturaliza. Mm, bueno, y por último dice Zuleta pues que al mismo tiempo que hace la crítica, entonces elabora sus propios conceptos. Vamos a empezar entonces con esa primera parte que sería cómo muestra Marx el asunto. Yo me voy a basar en la exposición de Zuleta pues porque hace pues como un buen resumen. eh, pero evidentemente pues es un resumen de lo de Marx y lo de Marx hay que leerlo para entender qué está resumiendo Zuleta. Bueno, entonces la cosa es, en términos generales, muy sencilla pues. Están esos cuatro elementos. El recorrido, si se quiere, tiene un principio y un fin. Es unívoco, sucesivo y, y en cierta medida pues como muy sencillo, pues muy simple. Entonces, parte de la producción que se dice aquí pues Zuleta que la consiguen como causa dirigida a un fin, y ese fin sería el consumo. El consumo, pues para llegar a ese fin pasa a través de unas mediaciones que sería la distribución, el cambio y digamos cada uno de estos elementos tendrían diferentes determinaciones. Entonces la producción tiene una determinación natural, se rige por leyes naturales. el, la distribución, el consumo, bueno, la distribución tiene una, está determinado por la contingencia social. El cambio se rige por necesidades individuales en relación ya después con la distribución, y el consumo también se rige por necesidades naturales. Y estaría pues por fuera de la economía incluso porque se pone ya, es como punto final en el que terminaría este recorrido unívoco, como les digo. Aquí digamos que uno aún no entiende como cuál es propiamente la crítica de Marx, porque uno entiende el asunto así. Siempre es más difícil reconocer como lo más cercano, es decir, uno ya tiene una idea de economía, pues por más que no lo sepa o no lo haya visto, y efectivamente pues digamos que las relaciones son tal como las presenta en este momento, entonces uno no entiende bien de dónde proviene la crítica. Entonces vamos a empezar a realizar algunas críticas y luego yo les presento más o menos cómo piensa el asunto Marx, que por eso también les puse a leer pues la primera parte de lo que sigue de consumo y producción, para que no se queden solamente con esto tan suelto, porque aquí uno todavía no entiende bien como cuál es la crítica que está haciendo Marx, porque a uno le parece más o menos lógico el asunto. Lo que pasa es que en este acápite es muy importante todo este segundo, porque lo que se está poniendo en juego es un quiebre epistemológico. Es decir, estamos pasando, si se quiere, de una lógica o una filosofía aristotélica de causas y efectos, una relación causal, a una lógica en la que los elementos ya no se definen de forma causal, es decir, como, no sé, el, el consumo es efecto de la causa que es la producción, y el consumo, digamos, estaría definido, no sé, por la naturaleza, y entonces se puede definir en sí mismo, y la única relación que tendría con los otros elementos es que va en sucesión, luego pues uno después del otro. Y bueno, como les digo, esto se cambia porque ya entonces los elementos no se definen así, no se definen en sí mismos, o simplemente pues como porque uno se antepone al otro en una seguidilla de un proceso más general, sino, y esto es lo difícil que vamos a intentar agarrar en Marx, es que cada elemento, en este caso,
mm, va a estar determinado por el efecto que una estructura ejerce sobre ellos, eh, por la posición incluso pues que tienen dentro de esa estructura y por las relaciones no solamente unívocas sino mutuamente interdependientes que tienen cada uno de los elementos. Como ustedes van a ver más adelante, Marx va a empezar a hacer eso, va a mostrar cuáles son las relaciones consumo-producción, que son relaciones como de cuatro tipos, en las que uno es causa de la otra, uno es mediación de la otra, uno ya es el otro, eh, y de manera recíproca, pues, no solamente pues como aquí como unívoca. Da a relacionar distribución y producción, va a mostrar que no son elementos separados el uno del otro, ni una unidad, como pasa aquí al final de este párrafo, pues que esa es la crítica que él está haciendo ahí. Y lo mismo va a hacer al final con esta relación entre cambio y producción. Entonces, la dificultad de empezar este acápite es que si se quiere, se va a entender, este principio se va a entender mejor cuando él muestre su propia lógica, y cuando uno la entiende va a mostrar por qué esto se cae. Porque es que en ese momento a mí me parece, como poniéndome en el zapato pues de la gente que primera vez se enfrenta a esto se puede presentar como algo muy lógico y uno no entiende realmente pues cuál es la crítica. Pero bueno, como les digo, eh, hay que, no sé, suspender el juicio, atender a esto, intentar entenderlo como en los mejores términos, leer qué es lo que está empezando a decir Marx, y sería muy bueno que hiciera el ejercicio de que apenas empiezan a agarrar la lógica de lo que él está diciendo ahí, que es una lógica ya estructural, o de un proceso, pues que es la definición que él tiene, él no tiene la palabra estructura sino proceso, bueno, pues de ahí se agarran pues unos que le sacan pues como la vida, el matiz estructuralista pues a Marx, para, para a partir de esa noción de proceso pues hablar ya de estructuras. Y bueno, cuando agarren esa noción se va a entender mejor esta primera parte pues. Bueno, entonces yo ya les presenté, digamos, a grandes rasgos lo que él dice aquí. Yo coloreo es porque me sirve pues como para entender. Esto amarillo se llama producción. Siempre es que está hablando de la producción, esto está hablando de la distribución. Esto como fucsia está hablando del cambio, esto está hablando del consumo. Como él lo menciona en varias partes, pues me sirve para después volverlo esquema. Pero es como para que no van a confundir. Bueno, entonces yo les presenté eso y voy a empezar a hacer algunas críticas, pues, como para que empecemos a quitar esa lógica que en principio se nos presenta pues como muy lógica. Porque como ustedes verán, y bueno, Zuleta insiste en eso, dice, la primera idea que se presenta de inmediato es la siguiente. O sea, así en serio es que se nos presenta de inmediato esa idea. Es decir, en términos estrictos, eso no es un error, o en todo caso ese error tiene una explicación, pues como hace Marx siempre con sus desarrollos materialistas, en donde muestra pues como algunas representaciones que en términos estrictos son las primeras que nos hacemos de forma inmediata y son erróneas pues de cierta manera. Él no se queda con eso porque sabe que la cosa no va de presentarla pues como un error, sino de entender por qué la gente se representa eso así. Es decir, él no, él por ejemplo es capaz de criticar la noción de salario, incluso la noción de fetichismo, eh, y desmontarla, pero lo más genial pues que tiene Marx, y yo creo que eso es un valor muy propio de su crítica, es que no solamente presenta la cosa y por qué no se sostiene de manera lógica pues con otra explicación, sino que muestra incluso desde dónde se sostiene, es decir, esa idea de dónde sale, porque no es simplemente pues constatar como, es un error, no sé, como por ejemplo con Dios, que digamos lógicamente no se sostiene,
y sin embargo, por más que se demuestre que lógicamente no se sostiene, la gente sigue creyendo. Entonces la pregunta para Marx no es demostrar por qué Dios no existe, sino porque Dios es necesario y entender de dónde viene esa necesidad. Y lo mismo, por ejemplo, pues hace con el fetichismo. No se, eh, se contenta con decir eso es un error porque nadie ha encontrado el valor pues en los átomos del oro, por decirlo así, sino que muestra de dónde proviene ese error, y ese error es material. Y digo, pues la palabra error es como, entiéndame, pues como una suerte de representación velada de la cosa misma, eh, e ideológica pues en los términos de Marx. Que yo sé pues que los de ideología, incluso del grupo de ideología, pues me refiero a los que están estudiando Althusser en el grupo que tienen los sábados a las 5, pues hasta muy bueno que nos puedan hablar ya de ese ámbito cuando nos reunamos, pues de las otras nociones de ideología que existen. Evidentemente pues yo aquí estoy hablando de la de Marx. Bueno, entonces, como les digo, voy a empezar a hacer como las críticas, pues entonces, eh, partamos de lo primero, a ver, de la producción. Pero, bueno, una cosa es que está dirigida a un fin, ¿sí o qué? Que es el consumo. Uno ahí puede empezar a lanzar pues preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tiene como fin el consumo? O si necesariamente tiene ese fin. Si tiene ese fin, entonces ¿por qué no toda la producción se consume? ¿O por qué no toda la producción atiende a las necesidades? Dado que si tiene como fin el consumo, y el consumo tiene como naturaleza suya la necesidad, entonces ¿por qué la producción no va directamente a resolver las necesidades? Son preguntas que uno puede empezar a elaborarle a esto. La otra cosa es que se rige por leyes naturales, pues como él dice aquí, la producción está determinada por leyes generales de la naturaleza. ¿Cómo se sabe eso? Por lo que hemos visto, la Robinsonada. Recuerden pues que el pescador y el cazador parecen ser ya capitalistas, pues porque ya están midiendo su trabajo como si fuera trabajo abstracto y capitalista, y entonces con esa mediación hacen el intercambio, lo que vimos pues en el primer acápite. Y porque también dice eso, pues de que se presentan como con leyes naturales generales, es también por el otro argumento de naturalizar la producción, cuando él mostraba, me refiero a Marx, que la economía burguesa, al presentar la producción en general, hacía abstracción en la historia de los elementos que había en común entre ellos, y entonces terminaban diciendo, por ejemplo, que los instrumentos, que es un elemento en común a través de todos los diferentes modos de producción, ese instrumento estaba en el capitalismo, y en el capitalismo el instrumento es capital. Luego el capital como producción sería algo que siempre ha estado en la historia y sería natural. Entonces de ahí pues proviene esa crítica. Uno pues puede lanzar las preguntas propias del momento, bueno, refutar eso como lo refutó Marx, cuando por ejemplo con el elemento del instrumento, uno puede mostrar que el instrumento se vuelve capital en el capitalismo, y que lo que se está poniendo en juego ahí es una relación social de producción y no un elemento de la producción pues como el instrumento. Entonces uno no podría pues hacer esa deriva como la hacen ellos pues por allá, de llevarla al origen y por ende naturalizarla. Y lo de Robinson también tiene que ver con que ni pescador ni cazador tienen por qué medir el tiempo de trabajo necesario para producir las cosas que hacen, porque eso ocurre en el capitalismo debido pues a las relaciones propias que instaura este a través de la abstracción del trabajo. Y esa abstracción pues ustedes saben que se logra por vía de esa relación trabajo-capital, en la que lo cuantitativo pues empieza a pesar sobre lo cualitativo, en la medida en que el trabajo mismo pues se vuelve una mercancía, eh, que se realiza no de forma particular, sino pues por ejemplo imprimiendo, no sé, la personalidad de cada obrero, sino de forma generalizada a través de la
producción, de la división manufacturera del trabajo. Bueno, en todo caso pues uno puede demostrar cómo la producción no se rige por leyes naturales. Y en todo caso, ya sabemos que la primera crítica que uno le puede hacer a este es que cuando hacen que la producción esté determinada por leyes generales de la naturaleza, eso que les decía pues que el trabajo de suyo naturalmente genera trabajo excedente, etcétera, lo que hacen es que esa producción queda por fuera de la historia y no habría pues como nada que hacer con ella, y nuevamente ahí está pues la factura ideológica en el sentido pues de una defensa de lo establecido a través de unas ideas. Bueno, eso es como la primera crítica pues que uno podría hacer. Ya les dije lo que queda por fuera de la historia, la factura ideológica de naturalizar el asunto, y también lo que les dije pues de que es que uno no entiende bien por qué la producción tiene como fin el consumo, o sea, de dónde proviene eso. eh, digamos que de forma natural uno podría decirlo, sí, efectivamente yo cada vez que produzco es para consumir, pero cuando uno se mete en la sociedad capitalista y le hace las preguntas que yo le hice, es decir, si se produce para resolver necesidades, porque todo consumo se hace en función de las necesidades, porque hay hambre y a pesar de que hay superproducción, porque hay unas necesidades que no se consuman, porque hay unas necesidades a las que no apunta la producción. Bueno, son preguntas que uno le puede realizar y en donde empieza a ver como que se cae el asunto. Me voy a ir para el consumo. El consumo también uno puede hacerle varias objeciones, pues porque es que ellos lo presentan también, pues primero como una conclusión. Ya vamos a ver que eso no es una conclusión, sino que puede ser incluso el principio, cuando Marx empieza a hablar aquí de consumo y producción, pero bueno, no me quiero meter todavía con eso. Y uno le puede hacer otras objeciones antes de, por ejemplo, bueno, como se sitúa pues al final, parece pues se sitúa por fuera de la economía, debido a que ahí termina el asunto y lo que se está resolviendo es una necesidad meramente individual. Y recuerden pues que aquí estoy diciendo individual como lo entienden ellos, es decir, como si el individuo tuviera necesidades naturales y propias. Entonces por eso digamos que estaría como por fuera de la sociedad. Y como naturalizan nuevamente las necesidades, ese consumo no solamente queda por fuera de la economía misma o por fuera del movimiento social, dado pues que la naturaleza no tiene por qué entrar en la sociedad, y no, la naturaleza, si como no entra en la sociedad, entonces las determinaciones son meramente naturales y no tienen nada que ver con la sociedad. Pero bueno, ya saben pues que uno puede hacer muchas objeciones. Las necesidades, para Marx, y bueno, yo creo que hay que entenderlas así pues, yo estoy muy de acuerdo con eso, y eso se puede entender incluso desde el psicoanálisis. Las necesidades no son naturales, las necesidades son sociales, y son sociales en dos términos. Pues en uno, en términos de que la sociedad misma crea necesidades. Entonces, por ejemplo, que nosotros tengamos o crea y conquista necesidades. Cuando digo que conquista, pues es por ejemplo que nosotros tengamos necesidad de Bach. Es una necesidad que en el siglo XI no tenía por qué aparecer. Entonces mire que es una necesidad social, no natural. Y bueno, eso estamos hablando pues como del oído, entonces pues como una necesidad espiritual. Pero antes el hambre sí es natural, sí y no, porque de todas maneras pues yo no me satisfago con cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, que uno tenga hambre de una Burger King o alguna cosa así pues, o una Coca-Cola. Ya dice mucho pues de que esa necesidad empieza a ser es más que todo social. Entonces es social en ese sentido de que depende pues como de las conquistas propias de la sociedad o de la historia, etcétera, y es social en otro sentido, y por eso es que el individuo es social ya, incluso hasta en sus necesidades, porque esas necesidades, al ser sociales, de lo que están hablando es que solamente es una necesidad aquella que reproduce la sociedad misma. Entonces ahí se puede empezar a entender por qué
a pesar de que haya gente que no sé, que necesiten maestros, que se necesite filosofía, una necesidad espiritual conquistada, cultural y socialmente. Sin embargo, por ese otro ámbito, pues de ser una necesidad social, ya ahora en términos reproductivos de la sociedad misma, pues al capitalismo no le sirve ni la filosofía, ni la, ni la música incluso. O si la reproduce pues como necesidad, le quita todo lo que puede ser crítico con el capitalismo mismo. No sé, por ejemplo, pues que uno ya escuche Bach en el baño, o escuche Bach trapeando, cuando pues si uno tiene necesidad de eso es de concentración, de salir, de pausa, eh, etcétera, pues como todo lo contrario al entretenimiento. Pero el capitalismo pues puede volver todo entretenimiento y espolearlo, entonces hace la filosofía pues también películas de entretenimiento o cualquier cosa ahí de autoayuda, etcétera. Bueno, entonces ese sería un tipo, y también digamos los tres tipos entonces de cómo el consumo es social, pues en tanto también la necesidad es social, y por eso es que no puede quedar ni por fuera de la historia ni por fuera de la economía misma. Entonces el primero ya les dije pues que hay conquistas históricas que las sociedades mismas hacen, entonces que no tenga necesidad de vaga ahorita, y es en gracia pues a la sociedad en la que nació, y porque eso no ha sido una necesidad siempre, en tanto que por ejemplo en el siglo XI eso no existía. El otro tipo, como les digo, son las necesidades que reproducen la sociedad misma. Entonces que uno tenga necesidad del último celular, que uno tenga necesidad del último carro. Eso habla de otra cosa, porque el carro que tengo en este momento, por más que sea un modelito pues viejito, me sirve. Pero si necesito es el último nuevo, eso ya está respondiendo a otra cosa. Y responde muy bien para reproducir la sociedad misma, ¿sí o qué? Y el otro tipo es que las necesidades son sociales en términos de que están mediados por la capacidad de adquisición, es decir, por el dinero. Es decir, yo puedo tener una necesidad muy brava de agua, o de una vacuna, o de un tratamiento para un cáncer, pero como eso no es rentable, es decir, no está la mediación también de la reproducción en el sentido ya monetario, en términos de que ahí se pueda realizar una plusvalía, etcétera, entonces eso ya no es necesidad. Eh, Es decir, la mediación del dinero pues es muy importante. De todas maneras, eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces listo, ya le hice pues también como la crítica al consumo. Y recuerden que estoy haciendo esto pero para que me entiendan todas las críticas que uno puede empezar a hacerle a este asunto pues del silogismo. Y el medio, que es la distribución y el cambio, eh, pues yo lo entiendo así ya. Primero se da la distribución, que es por una contingencia social, pues por ejemplo la oferta y la demanda pues que parece ser como tan contingente, o aquello pues de que entonces la distribución puede ejercer sobre la producción una acción más o menos estimulante, por ejemplo pues hablando sobre los impuestos, que los impuestos pueden estimular o no el consumo, y los impuestos pues hablan de una distribución social de lo producido, etcétera. Y digamos que luego que se logró esa distribución, pues como uno no le distribuye todo lo que necesita, luego está el cambio para, a partir de lo que le tocó, la tajada que le tocó, uno adquiera pues según necesidades individuales, que es otro problema ahí porque esas necesidades individuales parecen otras como naturales, entonces uno obtenga pues lo que le falta mediante un intercambio. Bueno, esa es como la exposición pues que hace Marx del asunto. Mm, eh, entonces termina pues cayendo, dice Zuleta, en el terreno propicio para el reformismo. Es decir, esa cosa pues que les digo que lo único que se puede hacer es como aumentar o disminuir impuestos para estimular o no la producción. Y bueno, las críticas que uno ya puede empezar a hacer, que les voy a adelantar cositas, es que por ejemplo se separa la distribución y la producción. Es decir, como si la distribución solamente fuera la distribución de objetos o de mercancías, y, y como que a cada uno le tocara
lo que le corresponde pues, o según su esfuerzo, o según la naturaleza pues propia. Entonces si soy obrero me toca pues lo que me corresponde como salario, porque no soy un emprendedor, el emprendedor le toca mucho porque es un emprendedor capitalista, etcétera. Y como lo muestra pues con una contingencia social, no se muestra que esa distribución de la que yo estoy hablando habla ya de una forma de producir. Es decir, Marx más adelante va a hacer una crítica, como les digo, pues ya en esa nueva lógica que él presenta, de cómo las cosas se están relacionadas, estos elementos están relacionados y se determinan mutuamente. Va a mostrar cómo la distribución que a nosotros nos toca de lo que tenemos, es decir, que sea nada más a través de impuestos que le hagan a los ricos, o que nos toque por vía del salario a unos unas cosas y por vía del capital a muy poquitos otras, pues la mayoría de lo que se produce socialmente. Eso no es contingencia, no está determinado por una contingencia social, ni el intercambio puede ser según necesidades individuales. Ahí ya hay una determinación desde la producción y desde otra distribución, es decir, desde la distribución de los individuos en clases sociales, de la distribución entre los individuos de la propiedad privada de los medios de producción. Que eso a su vez repercute entonces en una producción que está determinada por esa distribución de la sociedad en clases en las que unos trabajan para otros, y el hecho de que unos trabajen para otros distribuye lo producido para unos en forma de capital y para otros en forma de salario. Entonces si se quiere, ahí lo que está apareciendo es dos veces la misma cosa. Es decir, si en la producción tenemos al capitalista y al obrero, y en la distribución tendríamos el salario y el capital, entiéndame pues como producción es la relación de producción aquí, capital, trabajo, pues obrero, y en la distribución entonces al capitalista le tocaría el capital, como si eso fuera natural, y al asalariado le tocaría el salario pues por esa contingencia social, en términos de que o pelea pues por más o pelea por menos, o por la lógica pues oferta-demanda, etcétera. Y no se entiende que ahí lo que está apareciendo es dos veces la misma cosa. Es decir, el hecho de que se produzca en una relación capital-trabajo hace que esa misma relación aparezca en la distribución como capital y salario. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero quería mostrarles esta serie de críticas para mostrar varios problemas. Uno, que la cosa no es causal, es decir, que no es que venga uno, después el otro, y este es causa del otro, este es causa del otro, sino que es una estructura que determina a cada uno de los elementos según la posición en la que está en la estructura y las relaciones que tenga con los demás. Es decir, la estructura tiene efectos sobre sus elementos. El modo de producción capitalista tiene efectos sobre la forma en la que se produce. Si estamos en otro modo de producción, la producción será distinta y el consumo será distinto. O sea, por ejemplo, que nosotros en este momento tengamos una sobreproducción y por ende un consumismo, esa forma de consumo tan rara que tenemos nosotros, que es el consumismo que ya no satisface necesidades y que no espera que el objeto esté obsoleto, sino que lo cambie inmediatamente. Eso son efectos de una estructura. Esa es la primera crítica, pues no es una cosa causal pues aristotélica, sino otra lógica que vamos a llegar a entender mejor con Marx. La otra crítica es que cuando las cosas se presentan naturales y se sacan de la historia, ya dice pues más o menos la crítica por ahí. Y lo otro es, como les digo, cómo se entiende cada uno de los elementos. Es decir, como que ya cada uno de los elementos de la producción no se explica a sí misma, el consumo no se explica a sí mismo, las determinaciones pues no vienen de la naturaleza entonces en unos o de una contingencia social en los otros, porque aún hay en la explicación causal pues como dice Lacan, hay una alianza, pues hay un hueco, hay un salto argumentativo, no se entiende por qué, es decir, aún falta algo, y ese algo que está faltando ahí es lo que explica Marx por medio de la estructura. Es decir, ya no tengo que dar esos saltos de que la producción,
está dirigida a un fin que es el consumo porque sí, sino que si es una estructura la que da esos efectos a la producción, por ejemplo, se entiende que la producción está en función no del consumo, sino de cierto consumo, es decir, del consumo que reproduce a aquel al que yo le estoy produciendo. Es decir, eh, a mí no me sirve producirle a, a los no sé, a los negros del África, pues que no tienen cómo comprar porque eso no reproduce mi producción, porque mi producción está basada en una relación capitalista. Y la distribución también es efecto de la estructura y reproduce la estructura porque si distribuyo las cosas en capital para que el capital se quede en los mismos y el salario en los mismos, reproduzco las clases que me permitieron producir de tal forma que unos fueran capitalistas y otros asalariados. Por eso es que el asalariado nunca va a dejar de ser asalariado y el capitalista cada vez ser más capitalista. Y por eso es que dice Marx pues que el asalariado no sé sino volver más grande pues o reproducir e incluso agrandar aquello que lo está dominando. Entonces miren que es una cosa muy distinta porque ya en términos estructurales ya no hay una relación causal en la que se da un salto y argumentativo en el que queda un hueco en la argumentación, eh, sino que se entiende por qué opera la cosa así, cuáles son los mecanismos de la cosa y entonces cuáles son los efectos sobre cada uno de los elementos y el elemento ya se entiende por qué está donde está y cuál es el objetivo que tiene. Bueno, la otra crítica que tiene Zuleta es al silogismo, que el silogismo, pues como dice él, es una, dice, consiste en partir de una premisa mayor no demostrada, sino dada y aceptada para iniciar una cadena de deducciones no reversibles. Entonces nuevamente se parte de la producción como si la producción fuera naturalmente así, con esas determinaciones pues tan capitalistas, y claro, lo que se deduce de ahí digamos es correcto, pero el problema del silogismo siempre está en el punto de partida. Por eso es que él llega a decir pues que el silogismo fue atacado muy bien por la revolución cartesiana, porque Descartes pues era un crítico de las cosas que no tenían sostén y por eso en su duda metódica, porque es una duda metódica, no es una duda, no es dudar por dudar, lo que hace es empezar a desmontar precisamente las premisas que se mostraban como dadas. O sea, a él ya no le sirven dogmas, ya no le sirven elementos dados, sino lo que se demuestra. Y bueno, Zuleta expresa pues aquí una cosa muy bonita, entonces ya no es la ciencia nunca parte pues como de algo dado, sino que en los fenómenos pues que estudia lanza hipótesis que, que digamos que en el desarrollo mismo de las mismas se pueden revisar y con ellas mismas se pueden explorar nuevas cosas, pero que en todo caso pues como dice el mismo aquí Freud, la ciencia no empieza pues con unos fundamentos e incluso sus fundamentos siempre están por revisarse. Dice aquí como pero el progreso del conocimiento no tolera tampoco la inalterabilidad de las definiciones a las que uno llegaría, que esa es la crítica pues que hace Lacan, que después veremos a cómo se ha desarrollado el freudismo. eh, no sé, los postfreudianos pues como desarrollaron a Freud en términos de que nunca revisaron a Freud mismo, es decir, eso era intocable y parece que Freud era el único en las ciencias que había llegado a definiciones y conceptos fundamentales, es decir, que ya no se pueden revisar. eh, y como Lacan pues se defiende que como él tocó esos conceptos fundamentales entre comillados, por eso lo expulsan pues, y critica a los freudianos al tener pues como esos elementos fundamentales como si eso fuera una iglesia, como si eso fuera intocable y como si las ciencias todas, incluyendo pues en el sentido a al psicoanálisis pues, o en todo caso la pretensión de ciencia que estaba haciendo ahí él con el psicoanálisis, tenía que tener entonces también posibilidad de revisar sus fundamentos pues entre comillados. Pero bueno, eso no es tanto lo importante, sino eh, decir pues cómo es posible hacer algo sin el silogismo. Es que el problema con el silogismo es que nunca revisa el punto de partida. En cambio aquí lo que dice Zuleta es que la ciencia trabaja con cadenas deductivas, pero siempre ese encadenamiento es recíproco.
Por eso es que cuando veamos ya lo que hace Marx, él va a mostrar que cuando uno llega al consumo, en el consumo también ya está la producción. Bueno, esa es la primera parte de esta presentación pues, del video. Eh, en la segunda vamos a ver la primera parte de consumo y producción para que veamos ya cuál es la lógica que está proponiendo pues Marx y cómo rompe con este silogismo, con esta causalidad lineal, etcétera. Bueno, muchas gracias. Entonces ya nos vemos en el otro video.